Buenos días, ¿cómo vamos? ¿Bien o no? Buenos días, profe. ¿Cómo van las cosas? ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, señor. Ah, ok. Esperemos de unos 3 minuticos ahí se me conectan los otros, ¿listo? Ok, profe. Y ya arrancamos de una. Es que esto está como muy lejos, está ahí. Como muy lejos, como muy lejos. Bueno, muy buenos días, ¿cómo vamos? ¿Ya están durmiendo tan temprano o no? Buenos días, profe. Bien, sí, Ah, nos logramos.
Tomen atención a lo siguiente, vamos a mirar aquí varias cositas. ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Juan Camilo. Tenga su cero. Valentina. Buenos días, profe. Buenos días. Su merced no se me ha registrado en la plataforma de notas. Ojo con eso, ¿no? Sí, profe, me registré, pues no, otra vez me registré en la de notas. Aunque, profe, tengo una pregunta. Es que a uno le piden como una letra. ¿Una qué? Una letra. Cuando uno se registra en la plataforma de letras, dice como grupo y es como una letra. Pero ahí ya se sabe quién se matriculó a ella, Marilyn y Robinson. Entonces, de pronto, para que les comentes a ellos, a ver qué, cómo es la jugada ahí, ¿vale? Ok, profe, gracias. Bueno, ¿dónde andan? Entonces, Valentina está por aquí. ¿Y qué? ¿Dónde estaba el viernes que no asistió a clase? Sigue así que muy bien. ¿Quién la tengo ya? No, profe, se me cayó. No tenía señal. Tuve un problema de conexión. Bueno, ya vamos a ponerle aquí problema de conexión para no dejarle ese cero ahí. ¿Dónde anda? Espérate un segundito. Es este el color de mi perfil. Marilyn. Ya voló. Muy bien. Entonces, Robinson. Profe, buenos días. Buenos días. Entonces tenemos uno de por aquí. Me faltaría Juan Camilo. Miremos acá entonces, por este lado. Sí. Luisa Fernanda. Presente, profe. Gracias. Nicolás. Presente, profe. Gracias. Richard Leonelo. El malo no ya apareció. Bueno, el malo no está. David Dayan. David Dayan a la una, David Dayan a las dos, David Dayan a las tres. Otro cero. Y tenemos aquí a Juan Sebastián. Presente, profe. Buenos días. Registrado en la plataforma de Nota Mi Chino. Pilas ahí. Profe, lo que pasa es que como, o sea, yo el año pasado realicé el pago, no sé si tengo que no, yo realicé el pago del semestre pasado, pero no me han entregado como tal el registro del certificado del pago. Entonces yo he sacado cita todos estos días para eso y no me ha salido cita o la cancelan o me dicen que no hay cita para eso. Entonces yo estoy esperando a ver qué cancelan. Está pendiente de eso porque si no, después usted ya como no está en la plataforma, pues no le van a subir notas, entonces va a tener problemas. ¿Listo? Todos, para todos. La idea es que apenas ustedes, siempre apenas se matriculen en la plataforma, la normal, de una vez se registran en la plataforma de notas y con eso no se les olvida, porque pues eso es lo que le pasa a uno. Oye, don Camilo. Sí, profe. Sí, no se les va a olvidar el matricular, porque créanme que si no después tienen inconvenientes y eso es un problema. Y por lo menos uno de docente uno termina entrega y ahí después eso no es que, ay, que no sé qué, no, olvídese. ¿Listo? Ustedes saben cómo es la jugada. Me falta dónde está el Leonelo. ¿No volvió? Bueno, muy bien, vamos a salvar esto aquí. Estamos claros entonces para que tengan pendiente, ¿no? Y cerramos esta plataforma para que no se me vaya a dañar. Y guardamos acá. Bueno, muy bien. Vamos a lo siguiente. Robinson, ¿está por ahí? Ya se me voló. Robinson y para todos. Para todos, para todos. ¿Están viendo mi pantalla?
Sí, señor profe. Ok, póngame la atención a lo siguiente, para todo esto les va a servir porque ahí tienen un punto igual. Resulta que cuando a mí me dan un listado de cuentas, como en este caso, ¿correcto? Que me decían caja, cuentas por cobrar, mercancías, etc. Qué pena, profesor, discúlpeme, estaba embolatadito, señor. Entonces, que póngame cuidado para la próxima vez que les aparezca un ejercicio similar al que hablábamos nosotros, ¿cierto? De Sí, que, señor. de que nos daban, a ver, suprimamos esto, que nos daban toda esta cuestión, todas estas cuentas, ¿cierto? Caja 500, cuentas por cobrar, mercancía no fabricada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí estamos bien? Es un ejercicio parecido al del parcial, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, generalmente lo que yo hago, pues lo primero, ya saben, ¿no? Codificar las cuentas. Entonces aquí codifiqué mis cuentas, ¿cierto? Entonces observen que aquí tengo cuentas como la caja, cuentas por, etcétera, ¿cierto? Y tengo además cuentas, ¿cierto? Del pasivo, ¿correcto? Y tengo cuentas de ingresos y gastos. Entonces yo codifico, ¿cierto? Todas las cuentas y una vez las he codificado, ¿cierto? Puedo ir a lo siguiente. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, profe. Ok. Entonces, esperen un segundito. Una vez yo he codificado esas cuentas, ya, aquí está el señor. Bueno, ¿ya está viendo mi pantalla? Sí, señor. Por ejemplo, si yo tengo una compañía que se llama Aprendiendo Limitada, entonces digo, hago aquí balance general, ¿cierto? Al 31 de marzo, por ejemplo, si estoy hablando del 2021. Y observen lo siguiente, lo que yo hago es clasificar, ¿cierto? Colocamos aquí el activo, ¿cierto? El pasivo y el patrimonio. Eso están viendo todos ahí bien, ¿no? Sí, señor profe. Ok, como ya las tengo codificadas, ¿cierto? Recuerden que esto es importante, que dicen que ¿cómo será el total del patrimonio? Pues simplemente el total del activo, ¿cierto? Menos el total del pasivo me va a dar el patrimonio, ¿correcto? Entonces, con base en eso, yo hallo aquí, ¿cierto? Voy a regresar aquí entonces digo, bueno, voy a colocar todo lo que son las cuentas del pasivo, ¿cierto? Perdón, del activo. Entonces ya tengo aquí la caja. Cuando me dice clasifíquelas, entonces observen que aquí tenemos primero la 1105, la 1110, la 1305, etcétera, mientras que aquí están en desorden, ¿sí? 1105, 365, mira por ahí donde aparece la 305 y la 1110. Entonces lo que hace uno para clasificarla, seguro, es recordando que los activos se clasifican de acuerdo con el grado de disponibilidad, ¿correcto? Entonces, primero, más disponible el dinero que tengo en la caja, luego el que tengo en bancos, el que tengo en clientes, etcétera, etcétera, ¿cierto? ¿Cierto? Sumo mis pasivos, perdón, mis activos y me da 48 millones. En este caso, ¿cierto? Sumo mis pasivos y me dan 8.790.000. Y para hallar aquí el patrimonio, pues es fácil, ¿cierto? Simplemente le digo acá que yo tengo que el activo vale 48 millones, que el pasivo me vale 8.790, luego el total del patrimonio son 39.538, que es lo que estoy ubicando acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor profe. Ok, y miren lo siguiente, recuerden que decíamos que básicamente nosotros dejamos como de lado la cuenta T, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que decía que la cuenta T es la forma más sencilla para iniciar los registros, las operaciones mercantiles y sus partes son. Pero si observamos aquí, hagámosla aquí pequeñita, ¿qué alcanzan a ver aquí? Una cuenta T. Una cuenta T, ¿sí o no? Oiga, pero estos muchachos están como dormidos, ellos lunes, bendito sea Dios. Una cuenta T, o sea que observen que de todas maneras siempre estaremos
trabajando con la cuenta T y aquí le dice a usted, o nos dice, ¿cierto?, que el equilibrio que debe existir, mire, básicamente ahí es como yo muestro el equilibrio. ¿Está por ahí o no? Sí, profe. Ok. ¿Estamos claros, Robinson? Señor. Ok, esa sería, digamos, la forma como rápida para uno no confundirse. Y obviamente recordando que siempre que en el estado de situación financiera o balance general, siempre voy a encontrar las cuentas del activo, las cuentas del pasivo y las cuentas del patrimonio. O sea que todo lo que empiece por 4, 5, 6 y 7 no es de ahí. ¿Listos? Ok, profe. Muy bien, entonces dejamos esto aquí y me voy. Aquí, ¿cómo le fue con el? ¿Ya está lista la plataforma, la hoja de trabajo y todo? Cuéntenos a ver cómo le fue. Cerramos este aquí. Tenemos que guardar. ¿Listo? Cuéntame tus penas. ¿Cuánto les dio el total? Hicieron el. Buenos Hicieron, días, profesor. buenos días. Uy, ese me la alcanzo a escucharlo. ¿Hicieron el balance de comprobación? ¿Cuánto les dio? ¿Sí les dio el valor o no? No lo hicieron. Profe, lo que pasa es que no, yo entrego el trabajo ahorita porque estoy solucionando un problema por acá familiar, fuera de Bogotá. Entonces, yo ahora entrego lo del trabajo. Ahora estoy pendiente a la clase. Ah, bueno, hágale pues. Los demás, ¿cómo les fue? Cuéntenme a ver. No lo hicieron. No se van a dejar colgar. ¿Quién lo hizo? ¿Qué pasó? ¿Qué se me hizo el Nicolás? Nicolás, ¿qué pasó? Cuénteme qué hizo. ¿Cuánto Yo le sí, dio? profe. ¿Le Pues cuadro? hice el de comprobación y sí, me dio 195, 360.000 pesos. Ah, si quiere, compártelo un momentito para que sus compañeros miren que no es mentiras. Ya la comparto. Ah, es así nomás, así de una, ¿sí o no? Esa vaina sí me gusta a mí ver la cuestión. ¿Estamos ahí o no? Entonces fíjese que simplemente lo que dijimos, ¿cierto? Por ejemplo, que en el 3.1, ¿cierto? Teníamos cuántas transacciones, 3, 1, 2 y 3. En el 3.2 una sola, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente nos tendría que dar valores sumas iguales, ¿cierto? Porque pues igual lo que estamos tomando es el total de los documentos. ¿Hasta ahí estamos claros? Eso que no les metí la nómina para que no se me fueran a estresar ahí. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Los demás? ¿Cuándo piensan hacer eso? ¿Nunca? Ah, bueno, otro cero. Preguntas, Nicolás, perdón. Listo, Nicolás. Sebastián, preguntas, Robinson. Bueno, ¿quién me pregunta? ¿Te preguntas o no? No, pues por ahora creo que nada, yo en el 3.16 haciendo el balance de comprobación, la verdad, bro. Entonces, pues ya, por lo único ya me puedo guiar más o menos y va bien. Sí, no se les olvide que es importante que ustedes hagan esas hojas, como les digo, para que no se van a enredar, porque a la final ustedes me tienen que entregar un balance. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, señor, profe. El estado de resultados, ¿cierto? Y además, que eso les va a servir a ustedes. Créanme, yo sé que mucha gente no cree, pero hay que ponerle la ficha, meterle la ficha a eso para que podamos, pues yo pienso que sacar el máximo provecho de esto y verán. ¿Listo? Ahí está, ¿qué pasó? ¿Estamos Listo, claros? profe. Muy bien. Ojo a lo siguiente entonces. Vamos a hablar hoy entonces de lo que son los conceptos de ajustes. Ya ahorita miramos, hacemos como un recorrido a lo que son los libros, ¿cierto? Para que, pues si quiere tomar nota de alguna cosa de esto. Entonces, ojo a esto. Miremos este comprobante de ajustes. Ya hablamos, ¿cierto? Dijimos que básicamente, ¿qué dijimos de la hoja de trabajo? Ya dijimos para qué se hacía la hoja de trabajo, ¿sí o no? ¿Qué dijimos de la hoja de trabajo? Uno solo que conteste. Sí, profe.
Ok, ok, ok. Era como un borrador Hablábamos, ¿cierto? Que era básicamente como un borrador, un estado, hacía como un borrador de trabajo para el contador, ¿cierto? Pues que a él en el podía resumir toda la información, ¿cierto? De las operaciones que había realizado la empresa y además hablamos de la estructura, ¿sí o no? Y dentro de la estructura hablamos del encabezado, el código de las cuentas, el nombre de las cuentas, el balance de prueba, ¿cierto? Que tenía dos columnas de balance de prueba. Y les mostré también ahí que ustedes la tienen ahí, el formatico. Eso no se les olvide que cuando hay una pregunta de esas, ustedes pueden sacar la que tienen ahí, digamos la que tenemos en descargar la que teníamos en la plataforma, porque para eso las coloqué. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Entonces, miremos los famosos conceptos de ajuste, ¿cierto? Porque, digamos, nosotros hacemos, ¿qué hacemos? Este balance, el balance de comprobación, ¿cierto? Hablábamos acá de nuestro famoso balance de comprobación o balance de prueba, ¿correcto? Y posteriormente, pues tendríamos que hacer, ¿cierto? Mirar nosotros en los libros, ¿cierto? O al hacer, más bien, al hacer la hoja de trabajo, nos iban a aparecer, ¿cierto? Unas situaciones que deberíamos de ajustar. Entonces vamos a mirar, ¿cierto? Ese concepto de ajustes como tal. ¿Qué puede ser un ajuste? O sea, ¿cuáles cuentas se pueden ajustar? Pues si uno mira, todas las cuentas pueden ser susceptibles de ajustes si en un momento determinado no hemos tenido, digamos, cuidado con la información. ¿Listo? Muy bien, entonces póngale punto aparte por allá. Nos colocamos ahí clases de ajustes. Ya creo que también vimos una parte de esa, ¿cierto? ¿Qué dijimos de los ajustes? A ver, uno que me ayude ahí. Profe, que vamos buscando los apuntes. Profesor, vimos ajustes y reclasificaciones. ¿Y qué dijimos de los ajustes? Hablamos de cuáles cuentas se podrían, dimos una lista, ¿cierto? Que podían ser susceptibles como el banco, por ejemplo, la caja al hacer arqueo, los bancos al hacer las conciliaciones, etcétera. ¿Estamos claros? Sí, profe. Ok, una de las cuentas importantes para hacer los ajustes, ¿cierto? Son, por ejemplo, las cuentas por cobrar, ¿cierto? Las depreciaciones son otras que nos surgen a veces en los ajustes, ¿cierto? Ya hablábamos de la conciliación bancaria. Entonces colocamos ahí, punto aparte, métodos para calcular el valor de la provisión de cartera o ajuste más bien, coloque ajuste por provisión de cartera. ¿Listo? Ajuste por provisión de cartera o para deudas de difícil cobro. ¿Sí me están escuchando bien? Termina esta acá. Sí, profe. Ok. Entonces decimos que el valor de la cartera está Señor, constituido, sí. Qué pena, profe, perdón, desde el comienzo. el valor de la cartera está constituido por los saldos que adeudan los clientes por concepto de mercancías vendidas a crédito. Punto seguido.
Esos saldos deben aparecer en el balance por su valor real. Coma, teniendo en cuenta que algunas deudas no se pueden recaudar por motivos relativos al fallecimiento del cliente, coma, insolvencia de los clientes, perdón, Vigente, profe. por fallecimiento del cliente, coma, insolvencia de los clientes, ¿cierto? Coma, cambios de domicilio, coma, incendios, por ejemplo, ¿cierto? Incendios. Y otros casos fortuitos punto y coma. Por lo tanto, es necesario estimar como incobrable una parte del saldo de la cartera. Y en el balance general, en la sección de activos, coma, presentar el valor bruto adeudado por los clientes. Entonces vamos a ver, ¿qué es la provisión de cartera como tal? Entonces decimos provisión de cartera, 2 puntos. Es la reserva que la empresa debe calcular para proteger la cartera de difícil cobro o recuperación. Punto seguido. Su valor constituye un gasto que disminuye el valor del activo. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos que básicamente hay 2 métodos, ¿cierto? Para lo que es el calcular la provisión. Uno se llama general y otro se llama individual. ¿Correcto? Entonces, vamos a mirar ahí los puntos aparte. Métodos para cálculo del valor de la provisión de cartera o métodos para el cálculo del valor de la provisión. ¿Ves? ¿Listo? Entonces, métodos para calcular el valor de la provisión. Entonces, el gobierno, son 2 puntos, ¿cierto? El gobierno
establece como método de provisión de cartera el individual y el general. ¿Listo? Entonces decimos 2 puntos A. Provisión individual de cartera. Dos puntos. Se acepta como provisión individual hasta el 33% anual del valor nominal de cada deuda con más de un año de vencida. ¿Listo? Entonces, ojo a esto. Provisión individual, no se les va a olvidar, ¿cierto? Es aquellas deudas que tienen más de un año de vencida y puedo usar la provisión del 33%. ¿Listo? Entonces alguien me decía en una ocasión, pero ¿por qué? O sea que para yo poder, vamos a decir que un cliente me debe 100.000, ¿cierto? Hablamos de 100.000 para no estresarnos tanto. Entonces, ese cliente que me debe 100.000, espera, lo ponemos aquí a producir también este ejercicio. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, profe. Vamos a decir de pronto que tengo un saldo en clientes, ¿cierto? Y es el saldo en clientes, así para que nos cuadre rapidito, son de 100.000. ¿Ok? Entonces, para que sea mejor, este muchacho no quiere 100.000 pesitos. ¿Cierto? Ahí está. Y entonces, ¿cierto? De esos, digamos, estos saldos de clientes de 100.000 tienen más de un año, o sea que vamos a decir que tienen de más de, ¿cierto? Si yo miro el total de mi cartera, digamos, el total de los clientes como tal, incluyendo estos 100, vamos a decir que tenemos entonces 900, ¿cierto? Están bien, ¿cierto? Y entonces, estos que tienen más de un año, ¿cuánto es el total de mi cartera? Entonces, saldo en balance, ¿cierto? Tengo, pues, la suma de estos dos. Entonces, básicamente serán 1.000.000 de pesos. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ok. Entonces, dentro de esto, ¿cierto? Me dice que para la provisión, vamos a escribir aquí, provisión, ¿cierto? Para la provisión individual, entonces me dice que yo puedo pedir hasta el 33% año, ¿cierto? Al año para que me reconozcan esto como gasto. Entonces ahí simplemente agarro este valor, ¿cierto? Y le digo más este y por este, y ya. Entonces quiere decir, ¿cierto? Que cada año yo podré hacer 33.000 y en el último 34.000. O si lo hago así, pues le coloco 33.333 con 33.33333. ¿Listo? Aquí pues lo que lo tengo ajustado a mí. ¿Está mayor? Vamos a montarle aquí cuánto le daría el valor así. ¿Cierto? Venga aquí, acá, 33%. Bueno, estamos bien ahí. Qué pena con ustedes aquí. Espérense que me borró el otro valorcito. Bueno, entonces esos 33.000, ¿cierto?
¿Qué haría? En el siguiente año, el otro 33%, ¿cierto? Y yo el 66%, lo que quiere decir que me quedaría pendiente para el siguiente año, el 34%. ¿Estamos ahí claros? Le pongo por acá y le digo acá, primer año, segundo año, y tercer año. ¿Listo? Entonces, alguien me decía, pero para llegar al qué? Al 100%, que es el total de la deuda. ¿Listo? Y el registro, pues simplemente usted lo hace. Allá tenemos nosotros una cuenta en la 130595 que se llama provisión de carteras y miramos de pronto el catálogo de cuentas nuestro. ¿Estamos ahí claros? ¿Listo? Alguien me decía, pero entonces yo, ¿por qué no puedo? Si esto yo ya sé que no me lo voy a pagar, ¿cierto? ¿Por qué no lo registro de una vez al gasto? Pues uno mira y resulta que es que la norma dice que debe ser así, que debo hacer este tipo de provisiones. Por eso, por ejemplo, pueden existir ya lo que son diferencias contables y diferencias tributarias, ¿correcto? Porque, por ejemplo, digamos la NIF sí me dice que yo tengo que, pues ya, si ya se perdió, yo ya tengo la certeza de que eso se perdió, que no me van a pagar, entonces ¿para qué me pongo a hacer mis ilusiones? ¿Listo? Entonces la NIF sí me dice que yo debería de una vez registrar todo esto como gasto. ¿Estamos claros? Contésteme uno, por favor, gracias. Uno, aunque sea, no sé si está claro o no está claro. Sí, profe. Ok. Entonces vamos aquí este azulito en saldo del balance. Ahora póngame cuidado lo siguiente. Vamos a dejar de... Hay otro que se llama, ¿cierto? La provisión general. Entonces, por poner acá. Esa provisión general, pues va a tener en cuenta, ¿cierto? Otros aspectos. Uno generalmente, bueno, te miramos eso. ¿Qué dice la provisión general? Ojo a lo siguiente, les decimos. Punto aparte B o segundo, como sea, provisión general. 2 puntos. Analizando el vencimiento de los saldos por cobrar de todos los clientes, coma. Este método consiste en determinar la provisión por medio de porcentajes variables, coma. Este método consiste en... Este método consiste en determinar la provisión por medio de porcentajes variables, coma, de acuerdo con la fecha de vencimiento. Punto seguir. A medida que transcurre el tiempo, en que un cliente deje de pagar su obligación, coma, puede disminuirse la probabilidad de cobro. Coma, por lo cual se calcula un mayor porcentaje
de provisión. Punto seguido. La escala aceptada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales es la siguiente. La escala aceptada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre paréntesis, colóquele si quiere DIAN, pero obvio, si le hablo más adelante la DIAN ya sabemos a qué se refiere, es la siguiente, 2 puntos. De 0 a 3 meses, 0%. De más Perdón, profe, ¿me repite la primera parte? de 0 a 3 meses, 0%. De más de 3 meses a 6 meses, 5%. Siguiente. De más de 6 meses a 1 año, $10. De más de 1 año en adelante, el 15%. Punto aparte. Los valores y fechas de vencimiento de cada uno de los clientes se toman del libro auxiliar de clientes o libro auxiliar de cartera, depende cómo lo llame él, digamos, la empresa, ¿cierto? Como lo tenga estipulado. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. De pronto también uno encuentra que dice de 0 a 30 días, ¿cierto? Perdón, de 0 a 90 días, 0%. De 91 a 180 días, el 5%. De 181 días a 360 días, el 10%. Y de más de 360 días, el 15%. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Va a despertarlos. Ejercicio. Va a despertar a estos muchachitos. Pongámosle ahí. Vamos a calcular ejercicio. Los puntos, o ejemplo, porque ustedes ya comenzaron a sudar. Entonces dice así. Calcular la provisión de cartera. Teniendo en cuenta la siguiente información. ¿Listo? Entonces no se lo envíe, básicamente yo debo tener un listado de los clientes, obviamente con cada una de las facturas. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarlo así. Erazo Germán, valor factura 1 millón de pesos y está de 3 a 9 meses. ¿Listo? López Gloria, 800,000 y está de 0 a 3 meses. Luna Fabio, 400,000 de 0 a 3 meses. Jaime Martínez. Jaime Martínez está de
700.000 de 6 a 12 meses. Muñoz Luz Dari, 550.000 pesos de 3 a 6 meses. Paredes María, 655.000 pesos más de 12 meses. Salas Paula, 503.000 de 0 a 3 meses. Santander Rosa, 298.000 y ese está más de 12 meses. Y Villota Sandra, 395.000 de 9 a 12 meses. ¿Listo? Entonces, por favor, háganle y echen la calculadora, calculémoslo. Vamos a calcularlo teniendo en cuenta el sistema individual y el sistema general. A ver cuánto les da. 5 minutos. ¿Ya está listo? Vamos a ver cómo le va con ese ejercicio.
calladito sí está más malo que un berraco, no más. Porque... ¿Eso me va a prestar en el salón o no? Cuente. El de los computadores. No, el de todo otro. ¿Listo? ¿Cuánto le dio? Cuéntenme a ver. ¿Quién se le quiere lanzar el charco? ¿Qué pasó con David? ¿Cuánto le dio? Profe, ¿puedo compartirlo? Sí, hágale, que usted sabe que el que quiera que una vez aquí estoy poniendo ceros y unos. No sé si ya quedó compartido, profe, ¿no? Sí, lo estoy viendo. Muy bien. Voy a echar aquí. Tan, tan. Esta señorita, ¿cómo se llama? Erazo Germán, ¿cierto? ¿A cuánto tiempo es? Permitico aquí una vez le... Erazo Germán es a, yo le digo, Erazo Germán es a de 3 a 9 meses.
De 3 a 9 meses. Recuerda entonces que, ¿qué dijimos de la provisión, cierto? Va de 0 a 3, ¿sí o no? De 3 a 6, de 6 a 1 año y más de un año, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, si digamos, el vencimiento de él es de cuánto, ¿para qué dijimos? De 3 a 9 meses. No, entonces, ojo ahí que pronto está errado el dato. Déjame de compartir un momentito. Sí, señor. Bueno, y le lanzo los datos para que los verifiquemos. Ya dejó de compartir, no es que no sé cómo. Un segundo. Villota Sandra, 3.950.000. Míremelo. ¿Ya dejaste de compartir? No sé, profe. No sé si ya. Ah, no, ya, espérame, ya. Listo, profe. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Te vamos a verificar ahí los datos, ¿no? Dice así, porque de pronto estamos. Es que vi en Villota 3.950.000 y no son sino 395, pero repito. Ah, sí, ya. Listo, ya lo arreglé. Eraso, listo. Y ese Eraso tiene 1 millón, ¿correcto? De 3 a 9 meses. ¿Ok? La Gloria López tiene 800 de 0 a 3 meses. ¿Hasta ahí vamos bien? Luna Fabio tiene 400.000 de 0 a 3 meses. Martínez Jaime tiene 700.000 de 9 a 12 meses. ¿Correcto? Sigo con Muñoz Luz Dari, 550 de 3 a 9 meses. Perdón, de 3 a 6 meses. Aquí es donde le estamos hoy. De 3 a 6 meses. Ahora tiene aquí María Paredes, tiene 655 más de un año, más de 12 meses, pues. Salas Paula, 503.000 de 0 a 3 meses. Santander Rosa, 298.000 más de 12 meses. Y Villota Sandra, 395.000, ¿correcto? De 6 a 12 meses. ¿Listo? Verificado de valores. Muy bien. Ahora sí, si quiere, mándese al chat con todo eso. ¿Ya estamos? Si quiere compartir nuevamente, que se me hizo. Ya lo compartí, profe, ya lo compartí. Pues es que no lo estoy viendo, entonces, ¿qué pasó con esta vaina? Ok, ahora sí, ya lo estoy viendo. Muy bien, venga a ver. Señor. Entonces, observe acá, este millón de pesos, ¿cierto? Si miramos nosotros las provisiones, nos dicen que de 0 a 3 no hay nada, ¿sí o no? ¿Estamos ahí? Sí, señor. De 3 a 6, ¿cierto? Si yo veo de 3 a 6 estaremos hablando de 90, ¿cierto? A 180 días, ¿correcto? Sí. Y luego hablaríamos de 180. Entonces, si él tiene de 3 a 6, entonces toda la provisión debería estar ¿dónde? Aquí, ¿cierto? Donde tienes, ¿por qué? Donde tienes de 6 a 1 año. Es que aquí es de, póngame cuidado, de 3 a 6 y de 9 a 1. ¿Sí? Sí. O sea, son de 270 días. Entonces, si nosotros miramos acá, él debería tener toda la provisión. Tú tienes aquí abierta la provisión, simplemente es toda de 6 a 1 año. O sea que no tendría provisión de 3 a 6. No tenía provisión de 3 a 6 porque no tienes discriminado el valor. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, toda la pones ahí. ¿Listo? Listo, bro. Es eso. ¿Listo? ¿Para todos es claro? Entonces, hablamos de Gloria López Gloria, nada, ¿cierto?
Sí, No señor. veo nada. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque dicen que es de 0 a 3, ¿no? Siguientes es Jaime Martínez, ¿cierto? Hablamos de 231, entonces tendrá, perdón, hablamos de 700.000, tendrá el 10%, ¿cierto? Luego sigue Luz Dari, ¿cierto? Estaría en el 5. Luego sigue doña María Paredes, ¿cierto? Con el 15%. Y tendríamos a doña Salas Paula Cero, ¿está bien? Tenemos a Rosa Santander, ¿cierto? Está al 15%. Y por último tendremos a Sandra con el 10%. ¿Estamos todos claros? Simplemente ahí lo que te faltaría es hacer la suma, ¿cierto? Sumamos Sí, esto. señor. ¿Por qué es importante hacer la suma? Porque en un momento determinado yo debo tomar la decisión cuál de los, ojo esto, escúchame bien lo que voy a decir, cuál de las dos provisiones le aplica mejor a la empresa, ¿cierto? Porque recuerden que estamos hablando de deducción. Entonces, ¿yo qué hago? Hago los cálculos con la individual y con la general, ¿correcto? Resulta que me fue mejor, en lugar de hacerle la general, el valor que puedo decir es mayor con la individual, entonces tomo la individual, ¿correcto? Pero si ya tomé la individual, no significa que yo voy a estar cambiando año a año, ¿estamos claros? Sí, señor. Tomo una decisión, tomé esta, entonces me voy por esa y siempre hago las provisiones por ahí. ¿Listo? Fácil, ¿sí o no? ¿Estamos claros todos? ¿Preguntas? Listo, profe. Esto ya puede dejar de compartir. ¿Preguntas? ¿Hay preguntas o no hay? No, profe. ¿Estamos todos bien? Sí. Ah, Sí, profe. muy bien. Ojo a lo siguiente, entonces seguimos. Básicamente, pues esa contabilización, ¿cierto? Se debe hacer. Allá ustedes van a ver casi siempre hacemos el cargo a gastos de ventas, ¿no? Porque supuestamente el no haber, digamos, logrado la recuperación de la cartera, ¿cierto? Pues pudo ser, o se le achaca más a la venta que a la administración, porque se supone que ellos son los que están al frente de esos negocios. ¿Listo? Por un lado. Por el otro lado, recuerden que generalmente habla uno de la famosa cartera, ¿cierto? O sea, la recuperación de cartera es sobre la cual voy a pagar la comisión, no simplemente cuando usted vendió y listo, porque si no me han pagado, pues mal se haría en pagar comisiones sin haber logrado que el cliente pague. Sin embargo, anteriormente se hacía así, ¿no? ¿Estamos ahí o no? ¿Más preguntas hay o no hay? No, profe, por ahora no. Por el momento no. Ok. No, profe. Entonces, ojo a eso. Nosotros también, otro de los ajustes que nos pueden surgir es la famosa depreciación. ¿Qué es la depreciación? Pues básicamente es como el reconocimiento, ¿cierto? Del gasto o el deterioro que van teniendo los activos fijos, ¿cierto? Por el uso. Entonces, generalmente nosotros cuando estamos, digamos, trabajando, pues la silla, los computadores, las máquinas, todo se va desgastando o deteriorando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, básicamente, ¿cierto? Digamos, se deben hacer unos ajustes, o ese otro componente que ajustes de que surge es básicamente el de la depreciación, ¿correcto? Y para eso también el Estado, ¿cierto? Ha establecido una tabla, ¿cierto? De cuáles son, lo que es la depreciación en línea recta, ¿no? Pues espere por acá, será por aquí obtener un... Si es que no se lo tumbaron por aquí.
provisión. Enrique Márquez. Cerremos de acá. Cerramos este y abrimos este. ¿Ya están viendo mi pantalla? Oh, espera un momentico, no he dicho nada. Ahí sí. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe. profe. Muy bien. Entonces aquí ustedes van a encontrar, esto tenemos nosotros lo que son activos depreciables, ¿cierto? ¿Cuál es la vida útil y cuál es el porcentaje de depreciación anual o de demérito, ¿cierto? O de deterioro más bien de que ha tenido, digamos, mis activos. Ojo a esto, miren. Aquí primero que tenemos es construcciones y edificaciones. Tiene la vida útil supuestamente, ¿cierto? Estimada más bien, son 45 años y el porcentaje de depreciación es 2.22%. Anteriormente, ¿cierto? Se tenía que era básicamente 20 años, ¿cierto? Que duraba un inmueble y la depreciación era del 5%, pero observen que si uno mira, digamos, a medida que va pasando el tiempo, esos activos o esas construcciones lo que hacen es que van aumentando su valor, ¿correcto? En la mayoría de los casos, ¿no? ¿Estamos claros? Profe, una pregunta. Okay. Esa depreciación, esa vida útil, digamos, de cada uno de los activos que usted coloca ahí, de año a año se le va sumando. O sea, digamos, en el año 2021 tuvo una depreciación de 2.22 construcciones y edificaciones. Para el otro año, entonces, también se le suma, se tiene en cuenta la depreciación del año anterior más la depreciación del nuevo año. Lo que pasa es que hay una cuenta, ¿cierto? Ya en la 15, la 1592, usted va a encontrar algo que se llama depreciación acumulada. Entonces, año a año tú aplicas el 2.22%, por ejemplo. Hablemos de esta que es más sencilla para que lo entiendan. Tenemos ahí maquinaria de equipo, me dice que son 10 años, ¿cierto? Y la depreciación anual es el 10%. Lo que quiere decir que, por ejemplo, vamos a decir un activo que tenía en 100, ¿cierto? 100.000, pongámoslo 100.000. En el primer año, entonces, deprecié, entonces 10%. Entonces tengo 100.000 menos 10, me da 90, ¿correcto? En el siguiente año, deprecio otra vez otros 10, entonces ya llevo esa depreciación acumulada y mi depreciación acumulada ya son el 20, ¿cierto? Ya son 20, ¿correcto? Pero año a año he ido llevando 10 como gasto, como deducción. Ok, profe. Ahora, ¿qué pasa? De pronto en un momento, digamos que estoy en el año 9, y en el año 9, o sea que tengo mi valor de activo, son 100. La depreciación acumulada 90, o sea que el valor en libros es de 10, ¿correcto? En muchos casos, por ejemplo, en la maquinaria, en el equipo de transporte, bueno, el equipo de transporte son solamente 5 años, ¿cierto? Estas son las tablas que tiene establecida la DIAN, ¿no? ¿Listo? Hay personas que dicen, si yo quiero depreciar más, sí, pero a usted no le van a dar, no le van a aceptar como deducción, sino hasta al 2.22, en este caso, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, si uno mira, a veces de pronto me ha parecido un poquitico como mucho tiempo es esta, que tenemos acá, equipo de computación y comunicación. Porque si uno mira, ¿cierto? Tiene 5 años, el 20%, pero si uno mira, casi que a diario están saliendo como nuevos computadores, como digamos, más robustos, con mayor capacidad, mayor velocidad, etcétera, etcétera. Entonces, muy rapidito se le puede deteriorar a uno el computador que tiene, ¿sí o no? Digamos, llegar a una obsolescencia, pues igual
digamos, aunque esas tablas pues están establecidas de acuerdo a lo que criterios de la DIAN. ¿Están ahí? Sí, profe. Obviamente, pues nosotros ahí, más adelante, pues también uno, creo que es en contabilidad los que se profundiza un poquitico sobre estas de métodos de depreciación. Lo importante aquí es que sepamos que yo puedo, ¿cierto?, también aplicar una depreciación y que también es otro ajuste que hay que tener en cuenta en el caso de mi hoja de trabajo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa? O sea, profe, que una vez, discúlpeme la pregunta, una vez termine la vida útil de los activos, ya, digamos, en caso de la venta de la empresa, ya no se pueden tener en cuenta. No, porque tú los darías de baja, ¿no? O sea, más o menos tú dices, mire, mi maquinaria es de 100 millones, ¿cierto? Digamos allá donde dice maquinaria de equipo, 100 millones. No, pongamos que no tiene nada más, pero hay una depreciación acumulada y la depreciación acumulada es 100 millones, lo que quiere decir que tus activos ahí serán cero, ¿correcto? O sea, el valor, digamos, el valor en libros como tal. Puede ser que el valor comercial sea de pronto de 20, por ejemplo. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Pero tu valor en libros ya lo depreciaste totalmente. Además, esa depreciación se supone que uno debería de guardar el dinero para después, digamos, reemplazar ese equipo, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí, profe. En la idea de mantenerlo actualizado para que no, digamos, para que en un momento determinado yo sí tenga con qué trabajar. Lo que sucede es que casi nadie hace eso de guardar ese dinero. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Preguntas hasta ahí. ¿Hay o no hay? Dejamos de compartir de este muchacho. Nosotros ahí tendríamos que aplicarle, ¿cierto? Tenemos depreciación, creo que compramos una máquina, compramos un computador, eso ahorita ahí pues en el ejercicio dentro de nuestra hoja de trabajo lo vamos a calcular. ¿Ok? Sin embargo, espérenme un momentico aquí que se me hizo aquí lo tengo también. Generalmente, ¿cierto? Para que ese activo no sea, ¿cierto? Ya dijimos que usted lo depreció totalmente, ¿cierto? Su costo histórico, ¿cierto? Los 100 que le costó, menos el valor de salvamento, ¿cierto? El valor de salvamento es, ¿qué? Que lo que te decía, ¿no? Si de pronto usted ya dijo que tiene el equipo que le costó 100, ¿correcto? Que la depreciación ya llegó digamos, al 90, pero generalmente lo que usted tiene ahí, ese equipo todavía le sirve, ¿sí o no? O sea, usted, por ejemplo, puede tener su carro y ya está totalmente depreciado, pero por ese carro ahí usted lo vende y lo vende por lo menos como por chatarra y por chatarra algo le dan, ¿no? ¿Correcto? Señor. Muy bien. Pero, entonces, bueno, la ley también habla de este famoso. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Valor de salvamento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo un computador, ¿cierto? Yo digo que la vida, ¿cierto? Aquí dice costo histórico menos valor de salvamento, vida útil sobre vida útil, ¿listo? Entonces digo acá la depreciación, el computador me costó 3.400.000, no tiene valor de salvamento, luego estos 3.400.000 simplemente divididos en 5, ¿cierto? Que me dará 680 año a año. Pero si ese activo, si es otro tipo de, digamos, tiene un valor de salvamento, vamos a ponerle que el valor de salvamento casi siempre, a una vez le calcula como el 10% del valor del bien, ¿sí me entiende? O sea que en este caso, digamos que sería 340, ¿correcto? Lo que quiere decir, ¿cierto? Que yo cuando lo que voy a depreciar, ¿cierto? No son 3.400.000, sino 3.400.000, ¿cierto? Este señor menos este señor, ¿cierto? Y ahí le da 3.060.000. Que esos 3.060.000, ¿cierto? Más este, que va a hacerlo por este lado, lo divido en 5 y entonces me va a dar 612.000, que es lo que tengo acá. ¿Sí? Entonces ya este es porque tiene un valor de salvamento.
¿Qué quiere decir? Que por lo menos cuando digamos, cuando llegue al final de la vida útil, yo voy a recuperar siquiera 340.000 de ese. Bien, ¿estamos? Por ejemplo, los walkie-talkies y bueno, todos esos equipos de radio que utiliza uno también, pues eso también hay que mirarlos porque en un momento determinado, por eso habla de básicamente equipo de computación y comunicación, ¿no? Porque esos walkie-talkies y eso también ya han ido, pues hay muchos que son muy modernos, ¿no? Y las distancias son más largas y bueno, todo ese tipo de cosas. ¿Estamos todos ahí? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces me voy a ir por acá, dejemos de compartir este. Listo. Vamos a mirar de una vez mi hoja, ¿cierto? Pero antes de esa hojita tenemos que ver algo muy interesante, ¿cierto? Que son, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de libros, ¿cierto? Recuerden que nosotros decíamos que básicamente hay libros auxiliares y esos libros auxiliares que, digamos, ¿cuántos libros auxiliares puede haber en un momento determinado? Entonces, podríamos decir que eso depende es del tamaño de la empresa, ¿cierto? Pues la empresa va a hacer sus auxiliares de acuerdo, pues, digamos, a qué tan grande sea, ¿no? Muy bien, por favor miremos ahí el artículo, miremos ahí en el artículo 125, un segundito. ¿Quién lo tiene ahí en la mano? ¿Ninguno? Bueno, otro sí. Listo, profe. ¿Listo? Miremos el artículo 125, recuerden que es del 2649, ¿no? Donde están las normas. ¿Qué nos dice? ¿Se lo leo? Yo mientras tanto lo voy ubicando por acá también. Dice, libros. Los estados financieros deben ser elaborados con fundamento en los libros en los cuales se hubiera sentado los comprobantes. Los libros deben conformarse y diligenciarse en forma tal que se garantice su autenticidad e integridad. Cada libro, de acuerdo con el uso a que se destina, debe llevar una numeración sucesiva y continua. Las hojas y tarjetas deben ser codificadas por clase de libros. Atendiendo las normas legales, la naturaleza del ente económico y la de sus operaciones, se deben llevar los libros necesarios para 1. Establecer, asentar en orden cronológico todas las operaciones, bien en forma individual o por resúmenes globales no superiores a un mes. 2. Establecer mensualmente el resumen de todas las operaciones por cada cuenta, sus movimientos de débito y crédito, combinando el movimiento de los diferentes establecimientos. 3. Determinar la propiedad del ente, el movimiento de los aportes de capital y las restricciones que pesen sobre ellos. 4. Permitir el completo entendimiento de los anteriores. Para tal fin se deben llevar, entre otros, los auxiliares necesarios para a. Hacer las transacciones individuales cuando éstas se registren en los libros de resumen en forma global. B. Establecer los activos y las obligaciones derivadas de las actividades propias de cada establecimiento cuando se hubiere decidido llevar por separado la contabilidad de sus operaciones. C. Conocer los códigos o series cifradas que identifiquen las cuentas, así como los códigos o símbolos utilizados para describir las transacciones, con indicación de las acciones, de las adiciones, modificaciones, sustituciones o cancelaciones que se hagan unas y otras. D. Controlar el movimiento de las mercancías, sean por unidades o por grupos homogéneos. E. Conciliar los estados financieros básicos con aquellos preparados sobre Se me fue la voz. otras bases comprensivas de contabilidad. Órganos colegiados, señor. Sí, no, sigue, tranquilo. 5. Dejar constancia de las decisiones adoptadas por los órganos colegiados de dirección, administración y control del ente económico. 6. Cumplir las exigencias de otras normas legales. No. Muy bien, miremos el artículo.
Sí, mire, no, tranquilo, tenemos el 127 y el 128, simplemente ahí para que miremos una cosa. Artículo 127 y 128. Artículo 127, lugar donde deben exhibirse los libros. Correcto. Los libros deben exhibirse en el domicilio principal del ente económico. Artículo 128, forma de llevar los libros. Se aceptan como procedimientos de reconocido valor técnico contable, además de los medios manuales, aquellos que sirvan para registrar las operaciones en forma mecanizada o electrónica, para los cuales se utilicen máquinas tabuladoras, registradoras, contabilizadoras, computadores o similares. El ente debe conservar los medios necesarios para consultar y reproducir los asientos contables. Ujú. En los libros se debe anotar el número y fecha de los comprobantes de contabilidad que lo respaldan. Las cuentas, tanto en los libros de resumen como en los auxiliares, deben totalizarse por lo menos, perdón, a fin de cada mes, determinando su saldo. En los libros está prohibido alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones que estos refieren. Dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones del texto de los asientos o a continuación de los mismos. En los libros de contabilidad producidos por medios mecanizados electrónicos no se consideran, entre comillas, espacios en blanco, los reglones que no es posible utilizar, siempre que al terminar los listados totales de control incluyan la integridad de las partidas que se han contabilizado. 3. Hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. 4. Borrar o tachar en todo o parte de los asientos. 5. Arrancar hojas, alterar el orden de las mismas o mutilar los libros. Parágrafo. Sin prejuicio de los demás requisitos legales, los libros, incluidos los auxiliares, tendrán valor probatorio cuando los mismos no se haya cometido los actos prohibidos en este artículo. Muy bien. Entonces, ya se sabe que en el domicilio principal de la empresa es donde debemos exhibir nosotros esos libros, ¿no? Correcto. No, no, es que un momentico, que es que no los tengo aquí, no, ya se sabe que es el domicilio principal. Muy bien. Ojo esto. Entonces, coloquemos ahí un titulito que diga procedimiento de registro en libros. Ya ahorita nos miramos mi hoja. Y arrancamos con los primeros son los auxiliares, ¿cierto? Aunque se dice que los libros auxiliares son el soporte, ¿cierto?, de los libros principales, ¿correcto? Pero igual nosotros siempre empezamos o siempre iniciamos primero con lo que son los libros auxiliares, ¿correcto? Y ahí es donde comenzamos a sacar la información para poderla llevar, digamos, a los libros o confrontarla con el libro mayor y balance y el libro inventarios y balance o el libro diario. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos lo siguiente. Primero empezamos con los libros auxiliares. Y decimos 2 puntos. Son los libros de contabilidad en los que se registra en forma analítica y detallada. Repito, son los libros de contabilidad en los que se registra en forma analítica y detallada los valores e información registrada en los libros principales. Punto y coma. Cada empresa determina el número de auxiliares que necesita, coma, de acuerdo con su tamaño y con el catálogo de cuentas que maneje. ¿Listo? Entonces, básicamente, si yo tengo unos auxiliares, ¿cierto? Unos libros auxiliares, ¿correcto? Yo puedo también hacer una división del trabajo ahí, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo le puedo decir, bueno,
Marilyn se va a encargar de cuentas por cobrar a empleados, ¿correcto? Valentina, entonces la colocamos a el libro de caja general, ¿cierto? Y entonces puedo también hacer una división de ese trabajo. ¿Estamos ahí o no? Entonces decimos, señor, No, señor. punto seguido, ¿cierto? Esto permite dividir el trabajo contable entre varias personas. Y hablamos entonces de registro en los libros auxiliares. Registro en los libros auxiliares. 2 puntos. A los libros auxiliares se traslada la información. A los libros auxiliares se traslada la información presentada en las columnas parciales del comprobante de diario de contabilidad. Punto seguido. Los registros se deben efectuar en las siguientes partes del libro auxiliar, coma, o tomando la información directamente de los soportes codificados para el registro contable. ¿Listo? Espera un momentico aquí, donde yo tengo esta belleza. Así no lo deja abrir. Eso ya me puedo ver. ¿Ya están viendo mi pantalla? Muy bien, observen lo siguiente. Estos son los libros auxiliares, ¿correcto? Aquí tenemos el nombre de la empresa, el NID, libro auxiliar de 1105K, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cierto? Yo entonces podría decir aquí cuál caja. Entonces dice, no, 110505, y yo le digo que es la caja general, ¿correcto? Por ejemplo, si es la que tiene movimiento. O le digo que es la caja menor, etcétera, etcétera, ¿correcto? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, el equipo de oficina, el equipo costos y gastos por pagar, bueno, etcétera, etcétera. Y hay una muestra para que ustedes tengan digamos, el formato como tal y lo puedan diligenciar. De todas maneras, aquí tenemos fecha, el detalle, el debe, haber y saldo. ¿Listo? Repito, fecha, detalle, debe, haber y saldo. Ok, dejemos de compartir y hablemos de eso. Muy bien, perdón. Hablamos fecha, ¿cierto? Entonces hablamos de... perdón, ¿qué fue lo último que estamos ahí? Que puedo tomar la información directamente de los soportes codificados para el registro contable. ¿Estamos claros? Es que no contestan, muchachos, no sé si sí o si no.
Sí, profe, sí, estamos escuchando. Ah, bueno, listo. Entonces, la primero será fecha, que fue la que le señalé allá, ¿no? Entonces, fecha, 2 puntos. Cronológicamente se registra el año, mes y día del comprobante de diario de contabilidad correspondiente. Repito, cronológicamente se registra el año, mes y día del comprobante de diario de contabilidad correspondiente. Segundo detalle. 2 puntos. Se escribe la transacción, coma, indicando el soporte que la respalda. No, pero esta cosita se me va a matar ahora, me va a tocar arreglarme. Tercero, número del comprobante de diario. Se registran en orden consecutivo. Obviamente, pues teniendo en cuenta la fecha, ¿no? ¿Por qué? Porque observen que en un momento dado, ¿será que yo puedo hacer, en un momento dado, hacer comprobante de egreso, recibo de caja y consignaciones en una misma cuenta? ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que sí o será que no? Los tetros míos. Uno que conteste, no todos al tiempo, porque no. Sí, pues, ¿será que yo puedo recibir hoy? ¿Puedo vender? ¿Me pueden pagar? ¿Puedo yo pagarle a un proveedor? No. Seguro que no. Claro que sí, yo puedo comprar, puedo vender, puedo tener gastos de caja menor, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea que yo puedo tener varios movimientos de varios documentos en un mismo día, en una cuenta. ¿Estamos claros todos? Sí, profe. Ok. Cuarto, débitos y créditos. 2 puntos. Se registra el valor del movimiento débito o crédito. No, que no dice débito y crédito, sino débito o crédito de cada subcuenta o auxiliar. Recuerden que cuando yo no requiero hacer digamos, una extensión de la subcuenta para poder hacer un auxiliar, la subcuenta toma la posición del auxiliar, como en el caso de la caja general. ¿Listo? Muy bien. Coma. Tomado de la columna parciales del comprobante de diario de contabilidad. Y me faltaría el quinto. Saldos. 2 puntos. Aquí se escribe el valor que resulte después del movimiento débito o crédito de acuerdo con las siguientes reglas, 2 puntos. De acuerdo con las siguientes reglas, 2 puntos. A. En las cuentas de activo, coma, en las cuentas, o más bien, podríamos ir en los auxiliares, no, en las cuentas, está bien, en las cuentas de activo, coma, gastos y costos, coma, por tener saldo, ¿qué saldo tienen esas cuentas? Activo, gastos y costos. Otro cero. Débito. Débito, eso, muy bien. Por tener saldo débito, coma.
La columna de saldos aumenta con los movimientos registrados en el debe. Con los movimientos registrados en el debe. Y disminuye con los valores registrados en el haber. Punto aparte B. En las cuentas de pasivo, coma, patrimonio e ingresos, coma, por tener saldo crédito, su saldo aumenta con los valores registrados. Su saldo aumenta con los valores registrados en el haber. Y disminuye con los registrados en el debe. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente, te ves aquí, tenemos un ejemplo. Bueno, miremos de una vez el libro diario, punto aparte libro diario. Y espérenme que por acá lo tenemos también. ¿Dónde es una buena pregunta? Vale, pues está bien. Si no lo, mientras no lo descarga, entonces quedamos. No me quiere descargar. Ah, no, ya lo descargo. Este es el libro. Sí, este libro. Vale. ¿Qué más, bicho? ¿Bien o no? ¿Cómo va todo? ¿Juiciosos? Bien, sí, señor. Se demora para descargar los libros. Ok. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo la pantalla? Sí, señor. Ok, observen acá, ¿cierto? Este ya será el que se llama libro diario columnario, ¿correcto? Entonces aquí tenemos la fecha, ¿cierto? Pues sabe que mantiene la fila, ¿cierto? Tenemos la fecha, el número, el comprobante, el número de comprobante,
Y aquí ya comenzamos a hacer, por ejemplo, las cuentas que mayor movimiento tengan. Entonces, por ejemplo, aquí está la caja, eso ya es cuenta, las de 4 dígitos. Maquinaria y equipo, equipo de oficina, etcétera. Miremos la carreta de esto para entenderla mejor. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Vayamos acá y vayamos acá para que nos deje. Y cierre acá. Y entonces decimos, el libro diario. Entonces, 2 libros diarios. 2 puntos. Es un libro principal, coma, en el que se registran en orden cronológico. Es un libro principal, coma, en el que se registran en orden cronológico cada comprobante de diario elaborado por la empresa durante un mes. Punto aparte puede ser. Con el fin de obtener el movimiento mensual, con el fin de obtener el movimiento mensual de cada cuenta, coma. Al finalizar el mes, se totalizan los registros, débitos y créditos. Profe, al finalizar el mes. Al finalizar el mes, se totalizan los registros, débitos y créditos coma, información necesaria que se traslada, información necesaria que se traslada al libro mayor en la columna movimiento mensual. O sea, ve que ya estamos hablando, ¿cierto? Ya vienen en cadena, libro auxiliar, libro diario. ¿Listo? Del libro auxiliar yo traslado información al libro diario y del libro diario la traslado al libro mayor y balance. ¿Listo? Entonces coloquemos ahí. Registros en el libro diario columnario. ¿Por qué se le llama libro diario columnario? Porque es que si ustedes observan, ¿sí está viendo mi pantalla o no se está viendo? Sí, señor. ¿Listo? Si ustedes observan, pues ese libro tiene varias columnas de a pares, ¿no? Entonces, débito y crédito, por ejemplo, la caja, ¿cierto? Construcciones y edificaciones, etcétera, las columnas que tenga. Entonces, hablamos ahí de registro en libro diario columnario. 2 puntos. Una vez elaborado el comprobante de diario con sus soportes, se procede a diarizar. Se procede a diarizar, coma, teniendo en cuenta las siguientes columnas. Entonces ya tenemos la primera que es la fecha. 2 puntos. Y lo mismo, ¿cierto? Fecha. Aquí se escribe el año, mes y día del comprobante de diario de contabilidad que se está registrando. Segundo, detalle. Detalle, o nosotros también aparece como descripción, ¿no? Detalle de descripción, 2 puntos. En esta columna se escribe el nombre, en esta columna se escribe el nombre y número de comprobante de diario de contabilidad. ¿Listo? Y tercero, una serie de columnas con debe y haber. Una serie de columnas con debe y haber. 2 puntos.
Cada columna doble corresponde al nombre de una cuenta. Punto y coma. Cada columna doble corresponde al nombre de una cuenta. Punto y coma. Las dos últimas columnas se utilizan para cuentas varias, coma, donde la primera sirve para el código y el nombre de la cuenta, y la segunda para registrar los movimientos débitos y créditos. ¿Listo? Entonces, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ok, entonces ustedes observen que acá lo que hablábamos, ¿no? Fecha, ¿cierto? El número del comprobante, por ejemplo, aquí también obviamente lo vamos a llenar. Fecha, no sé, 17 de enero del 2022. Comprobante diario, recibo 01. Perdón, comprobante diario, recibos de caja, número 01. ¿Cuánto fue el valor débito, ¿cierto? A la caja. Y de pronto, ¿cuánto fue el valor crédito en banco? Si es que el valor del otro valor fue banco. Entonces, si ustedes observan, ¿cierto? Aquí hay una serie de columnas. Este cosito. Hay una serie de columnas. Ay. Espere, porque este muchacho se volvió a perder. Ahí está. ¿Ya lo están viendo? ¿Sí la están viendo otra vez? Sí. Sí, señor. Ok, entonces les decía, aquí vienen una serie de columnas dobles, ¿cierto? Cada columna doble, mire que corresponde a débito y crédito, por ejemplo, de equipo de computación y comunicación, débito y crédito de cargos diferidos, débito y crédito de equipo de oficina. Y al final, ustedes van a observar por acá, ¿cierto? Aparece estas dos últimas columnas, ¿cierto? Entonces, si ustedes imagínense la cantidad de columnas que pueden salir. Entonces aquí, estas dos, digamos, ¿cuántas veces cuántas veces se mueve el patrimonio, por ejemplo? ¿Cierto? Entonces, aquí utilizamos esto como algo que diga cuentas varias, ¿cierto? Que es lo último que hablamos. Y esto es simplemente para mirar, ¿cierto? Si son el débito y el crédito. Entonces, usted, por ejemplo, aquí le puede colocar código, ¿cierto? Que es lo que hacemos, o le hacíamos, más bien porque pues esto ya les decía que también esto ya nosotros lo hacemos y nombre de la cuenta, ¿cierto? Código, nombre, y aquí entonces utilizamos para débito y crédito, por decir algo. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor, profe. Por decir algo, vamos ahí para que no se me enrede. Entonces, básicamente, vuelvo, repito, esto sería lo que, como vemos de ver nosotros el libro. Entonces, ojo lo siguiente, observen que es muy necesario, ¿cierto? Mañana ustedes ya van a tener otro trabajito, como no han cumplido con ese, otro cero. Entonces ya vamos a mirar acá. Dámosle que guardar eso ahí. Y acá estoy. Pues mire. Vale, pues, ¿ya están viendo mi pantalla? Bueno, espera un momentito. Compartir. Uy, es que ya con razón que están diapagando. ¿Ahora sí están viendo mi pantalla?
Sí, profe. Ok, entonces aquí tenemos, miren, hasta el punto número 21 de nuevo acá, ¿cierto? Aquí ya hice mi comprobante, mi balance de comprobación, que ya lo hicieron unos, otros no quisieron hacer nada, pero bueno, dejámoslo de ahí. ¿Listo? Tenemos acá el libro auxiliar. Ojo a esto. Miren el libro auxiliar y el libro auxiliar de caja general. Yo aquí, ¿cierto? La idea es que entiendan cómo es que se trabaja esto. La idea, ustedes me van a hacer el libro auxiliar de la caja general, ¿cierto? ¿Toma yo no? Libro auxiliar de caja general. Para mañana, para no ponerle más todavía. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien. Listo, yo creo que con eso podemos, mañana, mejor dicho, mañana sí, así que vengan preparados porque a todos todos me van a tener que mostrar cómo van y qué es lo que han hecho, porque pues igual ese archivo después me lo tienen que enviar. ¿Estamos claros? Entonces recuerden, mire, aquí tengo día, mes, año, por ejemplo, cancelación, lo que tenga ya. Entonces lo debemos hacer, ¿ok? Entonces para mañana. Ya pueden desconectarse porque yo creo que ya... Hasta ahí estamos siendo claros, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Tiene que meterse un momentico en hacer usted los trabajos para que me entienda mejor, si no, créanme que después se van a volver un 8. Y ya el tiempo ese, como dice, el tiempo apremia, ¿ok? Por favor, activen las pantallitas para que vean que sí estaban ahí, porque si no, ay, no, que se me durmiendo, pues que le van a poner. Está aquí. Muy bien. Entonces, listos. A trabajar con ese archivo, porque mañana lo van a necesitar, porque ya comenzamos a moverme en todos los libros, hay que hacer depreciaciones, hay que ustedes sepan de dónde vamos a tomar los valores. ¿Ok? ¿Listos? Hola, doña Valentina, se me logró. Muy bien. Profe, sí, claro, el milagro. El de siempre. Eso está muy bien. ¿Alguna pregunta así adicional? ¿No hay? Entonces, pueden ir a hacer la pausa activa para que se conecten a la otra clase. Doña Cirly, deje de manejar. Listo. Bueno, hasta mañana entonces. Dios les bendiga. Chao, profe, gracias. Bueno, profesor, mañana. Dios les bendiga. Hasta luego, profe. Chao, que Dios les bendiga. Que le así como éxitos, que le Hasta luego, profe, gracias. Chao, con gusto.